El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Y si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada sábado a las 10 de la noche a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz con quien presenta, aunque ya circula hace rato, su libro Las Máscaras que hemos sido, este domingo 24 de septiembre a las 16 horas en el Centro de Convenciones, uno de los eventos de cierre de la Feria del Libro en la Sala Vaquerizo Moreno. Si van, apúntense a tiempo, las salas no son lo más amplio que ustedes quisieran, el evento es puntual y la duración limitada, 1 hora. Por eso espero que para empezar ustedes aquí, como abreboca de esta presentación del domingo 24, ya puedan encontrar algunas respuestas que quizá no hallen mañana. Por parte de un hombre muy atípico, es abogado, pero más que abogado se lo conoce como escritor. Es escritor, pero que más que como escritor se lo conoce como analista político. Es analista político, pero más que la política le apasiona el fútbol. Y para colmo, es liguista. De eso hablaremos después. Ahora, Óscar, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Tú hablas de las máscaras que hemos sido otros. ¿Cuál es la máscara que tú has sido? Bueno, Carlos, gracias. Gracias por la invitación. Una vez más, un gustazo estar contigo. Yo tengo un montón de máscaras. Dime una. Un montón. Soy normalmente embarado. Serio, paso por serio. Y no soy tanto. Fíjate que muestro esta máscara de seriedad por mi profesión, por el análisis político, en general, creo que me la pongo cuando salgo de casa. Igual que nos ponemos un montón de máscaras siempre, todos los seres humanos usamos máscaras. Yo me pongo esta, y en casa no soy tanto. Yo soy divertido, soy puteador. Cuando veo fútbol ni te digo. Yeah. Mi mujer pierde la cabeza. Y me dice, todos los vecinos se enteran. Yeah. Porque soy realmente puteador. En el estadio puteaba mucho. Te digo, es de los pocos momentos en los que pierdo la cabeza. Con ese testimonio empezamos. La fascinante revelación del autor sobre la máscara que él ha sido de muchas que tiene. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Telconet Latam, Serviseguros, Living Places, Personal Shopper Inmobiliario, Bankers Club. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz, esta vez con Óscar Vela Descalzo, abogado, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, articulista ahora de la revista Forbes, antes lo fue del Comercio, en donde lo seguíamos con mucha frecuencia, especialmente en la edición dominical, miembro del estudio jurídico Tobar, entre otras cosas. Pero empezaremos con su faceta de escritor. Antes les recuerdo que nos pueden ver en exclusiva para medios digitales, por La Posta, tanto en Facebook como en YouTube. En los convencionales estamos en las dos mayores cableras del país, Stream TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO o 709, si escribe a alta definición. DirecTV es canal 194, que corresponde al canal 9, Manavisión, solo allá, señal abierta. En radio a nivel nacional, las dos mayores del país en esa cobertura, Caravana 750M, Di-Blue 88.9 FM, simultáneamente Alborada 90.7 en Imbabura, y el reprise del programa es solo los domingos por Extrema 92.5 FM en Tungurahua,
y Cotopaxi. Las máscaras que hemos sido, Planeta 2022, año pasado, le tomó cerca de 20 años de escribir a Óscar Vela Descalzo, que en el interín produjo más o menos 9 novelas. ¿Por qué tanto tiempo este conjunto de cuentos y de dónde parten? Bueno, creo que tomó tanto tiempo precisamente porque fueron concebidos con una idea central, que era precisamente la del secreto inconfesable. Lo que no revelamos, lo que nos guardamos, lo que ocultamos, el closet, qué sé yo, como lo quieran llamar. Y cada cuento fue elaborándose en la medida en la que aparecía una historia, surgía de algún expediente judicial, de algún sueño, de cualquier circunstancia de la vida. ¿Qué hacía que esa historia se te quede en la retina? Para decir, yo la voy a retomar luego. Siempre hay algún detonante, Carlos. Siempre hay algo. Oye, a veces es una palabra, a veces es un olor, a veces es una imagen de alguien, un sueño recurrente o qué sé yo. Expedientes judiciales, historias que alguien te cuenta y dice, oye, pasó esto. Asesinaron a no sé quién, pasó tal cosa. ¿Y esta historia de dónde? Y entonces yo iba elaborando los cuentos poco a poco, mientras escribía las novelas, entonces no tenía ningún apuro, ¿Cuánto esa elaboración es ficción y cuánto es realidad, partiendo de la historia o el expediente que conociste y de averiguaciones que en otros casos quisiste complementar? Oye, tú me contaste esta vez esta cuestión, ¿me puedes dar 2 o 3 detalles más? Muchas, yo te diría que hay 3 o 4 relatos en realidad, yo les llamo relatos porque son más históricos, con menos ficción, con mucha más realidad, expedientes judiciales o historias efectivamente reales. Y otros están, más, aunque parten de ciertos hechos que pudieron haber sido reales, o se presume que fueron reales, contienen mucha ficción para poder armar el cuento alrededor de esa historia. Pero hay 3 o 4 que son reales. ¿Qué te gustó ya más como escritor? ¿El cuento, del cual creo que era Julio Cortázar que decía, tenía una expresión algo así como que debe ser un golpe al estómago? Cortázar decía que los cuentos son como el knockout. Ganas por knockout, en la novela ganas por puntos. Correcto, o te impacta enseguida o te pierdes. Te golpea. ¿Cuál de los 2 géneros? Me gusta mucho más la novela, la verdad es que yo soy más novelista que cuentista. El cuento requiere mucha más precisión, mucho más afinar las palabras para condensar en un texto corto, exactamente. que te tiene que pegar un puñetazo. ¿Quién creyera, no? Exacto. Porque o sea, en la novela una deficiencia se puede perder en la extensión. Claro. Aquí la notas de enseguida. Una definición muy bonita de Cortázar. Él dice muchas veces, la novela es como ese gran árbol que tiene muchísimas ramas. Y tú vas por todas las ramas y recorres las ramas de un árbol. Eso es una novela. Te cuenta una historia muy grande. El cuento no, el cuento te cuenta esa historia concreta y por eso tiene que ser tan precisa. Es como una pieza de relojería, exacta, ¿no? ¿A qué se debe la gran acogida que ha tenido el libro, si no es tu género favorito? A lo mejor yo creo que es también un poco el bagaje, ¿no? Es como, vengo con historias que han tenido cierto éxito, la de los crímenes de Bartók, novelas, ya se me conoce más. Pero creo que a lo mejor también funciona o funcionó, digamos, el hecho de contar los secretos, de revelar secretos. Hay cierto morbo allí, ¿verdad? El secreto inconfesable, pues, ese que nunca sale, y cuando sale, destroza todo a su alrededor. A mí me impresiona la que tiene que como protagonista un amigo tuyo que va contigo en la carretera en algún momento, porque él es gay, te dice que todos los homosexuales de algún momento hemos pensado en suicidarnos. Sí, a mí esa frase me mató, ¿sabes? Esa frase me golpeó mucho porque... Se nota. Este era un chico joven, un chico de la edad de mi hijo mayor, por ejemplo. Perdón. Ya. Y él me soltó este tema, comentándome, hablando abiertamente, porque él trabajaba con nosotros, ya no trabaja con nosotros, es abogado, y soltó este tema. Y yo le dije, no puede ser que me estés diciendo esto. Le digo, ¿te imaginas lo que es para un padre? Le digo, para tus padres, que tú digas esto, que tú pensaste alguna vez en esta posibilidad. ¿Cuál es la máscara que él se ponía? Originalmente... ¿La de heterosexual? La de heterosexual, originalmente. ¿Ya? Luego ya no, porque luego él salió y eso es lo que él contaba alguna vez. Ese fue de alguna forma su gran destape. Pero claro, cuando sale ese secreto es alrededor suyo, hay todo un tsunami, por decir. Familias que son muy católicas, muy religiosas, etcétera, muy chupas. A mí me fascina el tema, el hilo conductor del libro, porque como tú dices, en el fondo descubre secretos, pero nos confronta una realidad, las máscaras que hemos sido. Todos hemos sido, o tenemos, o seguimos siendo, para ciertos trances de la vida, una máscara. ¿Eso es hipocresía? ¿Eso es necesidad?
¿Qué es? Yo creo que es una forma de vivir la vida, es una forma de defensa de frente a la vida. O sea, es válido. Yo creo, absolutamente. Yo creo que las necesitamos en distintas épocas de la vida y por distintas circunstancias. Siempre usamos esas O sea, máscaras. la obra, el título no es un reproche, una condena. No. Es una recreación de esa realidad. Yo creo que es un hecho, es una realidad. Somos esto. El tema es en qué momento sale. Y más que en qué momento, Carlos, es a quién afecta cuando sale esa historia. Porque hay máscaras como la que yo te cuento, tan inocua como, oye, yo soy un tipo embarado, serio y puteador. Correcto. Y dices, ok, no pasa nada con eso, ¿no es cierto? ¿A quién afecta es una connotación negativa en el término? ¿A quién beneficia también? ¿O a quién sirve? Probablemente ¿O a es- quién salva? ¿O a Así quién es, redime? sin duda alguna. Pero alrededor de todas las historias hay algo que detona y que destruye un entorno, una familia, una relación, qué sé yo. Hay algo que detona un entorno. Oye, cuando hablas de un asesino, es decir, cuando estás hablando de un tipo que era absolutamente intrascendente, que no pasaba nada, inofensivo, y resulta ser un asesino, resulta ser un tipo que comete un crimen atroz. Entonces dices, claro, eso cambia todo una circunstancia. Como en el último cuento, cuando hablo del asesino que él se encubre directamente en Sí. su madre. Es fascinante. Ahora, a través de estas historias, estas vivencias, estas aproximaciones y estas ficciones también, así como a través de tu experiencia personal o de abogado, ¿hay una fórmula para descubrir cuando alguien tiene una máscara, sobre todo si tú no lo conoces? ¿Hay alguna manera en detectar esa es la máscara, esa no es la persona? Es difícil, pero yo digo son percepciones, ¿no? Es decir, Depende de eso. eso que uno entiende a veces como química, como Ajá. afinidad, como antipatía natural, esa gente que no te gusta, que te enturbia el ambiente. Por ejemplo, cuando alguien llega y dice, Ya, ah, puta, primera señal de alarma. ¿no es cierto? Hay Ok. algo ahí que no encaja, hay algo que no cuadra. Ya. O simplemente te abres y resulta ser de una simpatía y de una química con alguien, como amistad, como amor, como lo que sea, que funciona. Ahora, ¿por qué Oscar Vela Descalzo es tan prolífico en la literatura en un país en donde esto no es un gran negocio? Anderson Boscan le hizo hace algunos años en Café La Posta, cuando lo hacía en exteriores todavía en un maravilloso ámbito y restaurante de la Plaza Foch. Esta pregunta. No se piensa en esas cosas, oye. ¿No? Lo que pasa es que, claro, los escritores somos esencialmente soñadores, ¿no? Y claro, y como idealistas. No son como los periodistas que queremos vender, vender, vender. Claro, ¿no? Imagínate, es puro negocio. Como se dijo además muchas veces en el gobierno. Claro, sí, sí, sí. No, a ver, somos muy soñadores, ¿no? Somos muy soñadores y claro, jamás estás pensando en cuántos libros voy a vender, cuánta gente me va a leer. Cuando ya te metes en el tema, por supuesto que dices, bueno, espero que me lean. Yo espero que circule. Lógico, hombre. Pero inicialmente esta es una actividad que nace del sueño ese recurrente de contar y de sacarnos las historias que llevamos dentro. News and Coffee se llamaba el espacio, me recuerda nuestro productor. Entendida la respuesta y hecha la aclaración, ¿cuál es entonces la retribución del escritor? Es difícil, para mí es un vicio, ¿sabes? Termina siendo un vicio. ¿Cómo afecta tu vida personal? Es una necesidad. A ver, la afecta en el sentido de que ¿Le das más tiempo a escribir que a la familia? sí, muchas veces sí. Y eso evidentemente... ¿Y te lo tiene una reclaman? afectación. No me lo reclaman porque tengo bien organizado todo ahora. Ah. Es decir, soy bastante organizado. Entonces, ¿Cómo se hace metódico. para eso? Es método, es trabajo todos los días. Es decir, yo escribo 2-3 horas diarias siempre, y a veces más. Pero siempre. Y en horas Trabajo determinadas. las horas, claro, en horas determinadas. Qué por bien. ejemplo, las tardes o las noches. Qué bien. Y trabajo, evidentemente, entre el buffet y todo. Y dedico mucho tiempo a la familia. Paso en familia. No me gusta salir mucho, pasamos mucho en casa. Y leo mucho, además. Leo siempre antes de dormir, por ejemplo, y leo todos los fines de semana. Pero es cuestión de método. Nunca dejo de escribir. Aunque no esté escribiendo la novela que siempre tengo Correcto. algo. Lo que sea, el artículo del Comercio o el de Forbes o lo que sea. O preparo la historia que ¿Qué voy a te da el escribir? no sé, es una adrenalina. ¿Qué catarsis te produce? ¿Adrenalina? Y a mí también. Yo creo que es Adrenalina. Adrenalina. Es adrenalina. Y Sí. ¿sabes qué? También es huir un poco también. Es una forma de escape maravillosa. ¿De Como qué cuando huyes leo, yo de todo, del entorno, de todo, de lo horrible que es esto y de todo en general.
Yo tengo una vida muy, muy linda, yo te diría cómoda y feliz. Yo soy feliz, pero el entorno me agobia, y este entorno más que nunca. Bueno, ahí tienen ustedes algo de lo que pueden disfrutar este domingo 24 a las 16 horas en el Centro de Convenciones, la sala de Vaquerizo Moreno, de la experiencia y la pasión de este escritor por escribir y de una primera obra que no diría ni siquiera que hemos analizado, sobre la cual hemos hecho un vuelo de pájaro, que es Las máscaras que hemos sido. Pero hay otras más de las que quiero hablar. De esa trataremos enseguida. Específicamente de Los crímenes de Bartow, que va ya por su 5ª edición, que recrea noveladamente, pero basada en hechos reales, la más grande injusticia contra un ecuatoriano en Estados Unidos, Nelson Serrano, en el callejón de la muerte, frente a quien ningún gobierno ha podido hacer nada, hasta que Yanei Nostroza, en un documental excepcional, y él en esa novela fuera de serie, pusieron otra vez el caso en primer plano para ver si por lo menos de esta vez no se tortura un hombre, que es lo que se está haciendo allá. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Los crímenes de Bartow, el caso de Nelson Serrano, nuevas pruebas aparecieron sobre su inocencia, creo que son 7, y sigue guardado. ¿Hasta cuánto? Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Estamos de vuelta en esta entrevista veraz con Óscar Vela Descalzo, escritor, abogado, analista político, que llega a usted gracias a nuestros auspiciantes Telconet Latam, Serviceguros, Living Places Madrid, que es la empresa de un personal shopper inmobiliario, José María Pérez, y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos esto. Hace pocos meses, Óscar Vela Descalzo apareció en las redes para hacerle al presidente Guillermo Lasso este planteamiento. Presidente Lasso, le pedimos su intervención con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el caso de Nelson Serrano, un ecuatoriano injustamente condenado a muerte en la Florida, en un proceso lleno de ilegalidades que han sido denunciadas y juzgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto contra Estados Unidos como contra Ecuador. Necesitamos que la justicia de Florida revise el caso de manera urgente. Nelson Serrano merece un juicio justo. Muchas gracias. Como vieron, eso fue el 31 de octubre del 2021. ¿Tuvo alguna respuesta, alguna repercusión ese pedido? No. ¿Nada? Nada. ¿Llamada en la Cancillería? La repercusión que tuvo, no del presidente Lasso, del canciller Juan Carlos de Holguín, que además se portó extraordinariamente bien con nosotros durante todo ese tiempo. Juan Carlos tuvo la amabilidad, la cortesía y la humanidad de comunicarse con Nelson, de estar en permanente contacto con él, de ayudarle en las cuestiones médicas que eran graves de entonces, siguen siendo, pero que le ayudaron muchísimo a él. De poner en contacto al cónsul de entonces en Miami con Nelson y de ayudarle en todo lo que necesitaba él.
Nelson sufría acoso, Acoso. acoso de los guardias de la prisión, maltrato muchas veces, no físico, pero un maltrato psicológico importante. Y además estaba desatendido completamente. Sus medicinas, por ejemplo, las medicinas que él toma para el corazón, se las suspendían de pronto durante 90 días y no volvía a tomarlas. Imagínate las consecuencias de eso. Se le agravó tremendamente un problema que tiene él de visión, está quedándose ciego. No le daban los aparatos del oído, no le daban no le hacían los dientes que tenían que hacer la dentadura nueva, etcétera, etcétera. Una serie de problemas. A raíz de la intervención esta y de las gestiones que hicimos, Juan Carlos Holguín logró que todo eso, o buena parte al menos, se solucionara. Y la última vez, por ejemplo, que estuve con él hace pocos meses en la prisión, cuando lo visité con Janet Nostroza justamente, lo vimos ya en una silla de ruedas por primera vez. Él no podía caminar, estaba con unos dolores tremendos de la cadera. Y salió ya en una silla de ruedas, finalmente. Antes de eso, le hacían caminar en el corredor de la muerte, en la prisión, de un lugar al otro, con unos dolores atroces. Él está sujeto a tortura, ¿no? A prisión, entonces, de lo que tú describes. Sí, y esto que cuentas, no diría que es alentador, pero sirve para alivia, ¿no? dimensionar el hecho de que, primero, la justicia ya no es la que creemos y se ve en las películas, y segundo, que las prisiones tampoco son como se nos venden. No, así es. Y no, a ver, ni es la justicia lo que es y lo que pretende ser, ni tampoco las prisiones son lo que creemos. Ahora, yo creo que el caso de Nelson es bastante particular. Hubo muchas cosas allí, hubo muchos actores sobre todo, policías y fiscales especialmente, que participaron en el secuestro de Nelson aquí, que luego fueron los fiscales que lo acusaron. Paul Wallace hoy sigue siendo el fiscal del caso, y Paul Wallace fue a Quito a secuestrar a Nelson Serrano en el año 2002 con el policía que investigó todo el Se caso. está haciendo juez y parte. Es juez y parte. Entonces, a quien se protege a un montón de gente probablemente. Y el caso de Nelson es particular por eso. Ellos necesitan que Nelson muera. Que muera en prisión ya, lo antes Correcto, posible. casualmente Porque no lo van a ejecutar. inclusive. A Nelson no lo van a ejecutar. Nelson tiene medidas cautelares de la CIDH. Nelson tiene un caso tan visible, tan escandalosamente visible, que a ellos les resulta tremendamente incómodo. Lo que necesitan que se muera. Qué angustiante. ¿Cómo te metiste en esa historia? Me metí precisamente por eso. Oye, me metí por el documental de Janet Nostroza originalmente. Yo vi el documental alguna vez, leí muchas veces en los diarios sobre la historia de Nelson y me sorprendía tremendamente. Me sorprendía porque había escuchado algo de Nelson Serrano, de quién era, de un empresario exitoso, un tipo muy inteligente, que hizo dinero, que hizo cierta fortuna en los Estados Unidos y que de pronto caí en desgracia con esto, ¿no? Con este crimen. Y me involucré, conocí a su familia en Quito, luego a Francisco Serrano. Me involucré y lo que les propuse era escribir la historia, que es lo que terminé haciendo en Los Crímenes de Bartow. Terminé involucrándome como amigo, como abogado, como escritor, como todo hoy día. Qué frustración. Y bueno, de paso, esto junto con lo que hizo Janet es lo que más visibilidad le ha dado a su tema. Sin duda. Ha servido para aprender muchas cosas, no solo para indignarse por su caso, pero ni el gobierno ecuatoriano, ¿por qué no presiona al nivel que debería? ¿No cree que por salvar la vida de un ecuatoriano vale la pena afectar la relación tan fluida con los Estados Unidos? ¿Eso es? Yo creo que hay mucho de eso. Hay demasiado respeto hacia Estados Unidos. No queremos manchar esas relaciones y no queremos tocar un tema que resulta delicado. Pero para mí era elemental, básico. Secuestraron a un ciudadano ecuatoriano, un policía americano y un fiscal. El fiscal que luego lo acusa, con 14 policías ecuatorianos comprados, sobornados y además dicho ante el jurado que lo sobornaron. Y tú justificas, o por lo menos comprendes esa actitud. Mira, con todo lo cierto que esto es, o puede ser, no me pide usted que comprometa la relación de todo un país, peor en este trance, con los Estados Unidos, o que la ralentice, o que la enfríe, por un caso en el cual, de paso, no somos responsables. Yo no la justifico bajo ninguna circunstancia, Carlos. Es decir, si tuvieras la entereza, un presidente y un gobierno, la entereza de decirle, señores, nuestra relación es una cosa, nuestra relación comercial, nuestros acuerdos, la cooperación que tengamos a todo nivel, narcotráfico, seguridad, etcétera, perfecto. Pero eso versus el secuestro de una persona hace 22 años, secuestro, tortura y traslado ilegal, no tiene comparación lo uno con lo otro. ¿Cuál fue tu sensación cuando hablaste con él, cuando lo conociste? Me quedó la sensación de que es un tipo que va a vivir un montón de tiempo y me lo dijo. Voy a vivir más de 100 años. Así que les quedo aquí de largo, porque está entero mentalmente. ¿Cómo logra resistir tanto un hombre es un tipo tan vapuleado? ¿Qué lo ha sostenido?
la confianza en sí mismo. Es tremendamente vanidoso, soberbio, con una confianza brutal en sí mismo, Wow. inteligentísimo. Wow. Cuando salimos de la primera visita con mi esposa estaba llorando, se conmovió mucho, ya salimos de la reunión, ya nos abrazamos, ya nos despedimos de él, y me dijo algo que a mí me dejó marcado. Me dijo, yo quisiera que nuestros hijos tengan la personalidad de Nelson. Si nuestros hijos tienen la personalidad de Nelson, esos son unos berracos. Qué fortaleza, ¿no? Es que es tremenda. Y ahora que lo vimos por segunda vez y nos abrazamos y todo otra vez, sientes nuevamente eso. Aquí estoy. Sigan haciendo lo que están haciendo. Parece porque yo sigo acá. mentira, o sea, un hombre al pie del abismo es quien transmite inspiración y fortaleza. En la peor circunstancia de la vida, Carlos. Porque te imaginas lo que es ser acusado de 4 crímenes, estar en prisión, que tus hijos y que tu familia de alguna forma se haya escindido, se haya dividido, que tu mujer se haya muerto hace años sin volverte a ver y que sigas de pie. Para quienes no conocen la historia, y de paso les recomiendo ver el documental de Janet Nostroza, está en YouTube, es lo mejor que se ha hecho en la historia de la televisión ecuatoriana en el género documental. No hay otra cosa superior. Porque además Janet lo recreó en una estructura muy típica de la televisión norteamericana, con un ritmo excepcional en su narrativa y con una producción que acompañaba lo demás. En los Estados Unidos también se habrían cometido algunas irregularidades. La principal, condenarlo como autor material de 4 muertes sin haber presentado una sola prueba que demuestre que Serrano estuvo en el lugar de los hechos. Sin que existiera ninguna prueba fehaciente en contra de Serrano, el argumento que se utilizó para condenarlo fue la idea de que Serrano, después de haber aparecido por primera vez en el video del hotel, habría tomado un avión hasta Orlando, donde habría rentado un auto, manejado hora y media hasta Barton, asesinado a las personas y luego manejado hacia el aeropuerto de Tampa y regresado a Atlanta para ser grabado nuevamente en la cámara de video del hotel. Lo extraño es que ninguna cámara de video de los 3 aeropuertos grabó a Serrano en estos lugares. Bueno, ni en Tampa, ni en Orlando, ni en Atlanta me pueden ver a mí en ninguno de los videos. Y de lo que yo me acuerdo, al menos de Atlanta y Tampa, son llenos de cámaras en todos los corredores. ¿Cómo es posible de que no hayan podido encontrarme si es que yo estuve ahí? Además, la defensa alegó que ese maratónico trayecto es prácticamente imposible de realizar. No es posible hacer ese viaje, ni en un helicóptero. No es físicamente posible. Dicho aquello, ¿cuál es la razón principal para que él sea inocente? ¿Cómo se lo podrías contar a la gente? Muy fácil. Él estuvo en Atlanta el día de los crímenes, a 500 millas de distancia del lugar de los crímenes. El día y la hora en que ocurrió y él eso. demostró con un video que sale, en el que él sale a las 12:20 del mediodía, en el lobby del hotel de Atlanta, y luego vuelve a salir en otro video a las 10:20 y tantos de la noche, conversando con una persona en el lobby del hotel. Los crímenes se producen a las 3:30 de la tarde aproximadamente. No, miento, a las 5 de la tarde aproximadamente. Entonces, la teoría de la fiscal fue que en ese lapso de 9 horas, él viajó entre Atlanta, Orlando, Bartow, cometió los crímenes, voló a Tampa y de Tampa cogió otro avión y se fue. Y todo esto con identidades falsas y con nombres que supuestamente él adquiría para viajar. Nosotros tenemos las pruebas de que eso era imposible, Janet lo demostró en su documental, de que no había posibilidad de que alguien viajara, de que él no apareció en una sola cámara de seguridad de ningún aeropuerto de los 3 aeropuertos, 3 de los aeropuertos más grandes de los Estados Unidos, Orlando y Atlanta sobre todo. En ninguna cámara en ningún lugar, ni una gota de sangre en el auto supuestamente alquilado. La persona que viajó con la identidad, supuestamente Nelson viajó con la identidad de un señor John White. John White está ahí, estuvo en Tampa. John White está dispuesto a declarar. John White tiene unos vouchers firmados porque él estuvo 2 días en Tampa y viajó en ese vuelo. Qué increíble. Todo es falso, Carlos. Todo se montó, todo fue un aparataje para condenar a alguien que estaba señalado desde el principio como autor de los crímenes. ¿Por qué el gobierno ecuatoriano permitió que se lo lleven de aquí autoridades norteamericanas de una manera expedita? Eso fue una infamia. Ese es uno de los delitos más graves que se han cometido aquí contra la soberanía. ¿Quién permitió eso? El intendente de policía de entonces, Víctor Hugo Olmedo, que es el que arma todo este proceso fraudulentamente, con ese policía, Tommy Rey, que es el que investiga el caso, americano, y con el fiscal Paul Wallace, que vienen acá y lo secuestran. ¿Quién era ministro de gobierno? Era el gobierno de Gustavo Noboa, debe haber sido, no sé, Barniol. ¿2002? No estoy seguro. Ya. Sí, no estoy seguro quién fue. Porque ¿Cuánto tiempo tiene en prisión? Hoy, 21 años. En radio, es que es increíble. En radio, uno cree que estas historias solo ocurren
en la televisión. Me ha hecho recordar la famosa película esta en que Tom Cruise es el que hace de presidiario, que lo detienen en Turquía y se pasa años detenido. Un tema de narcotráfico, me parece. Lo acusado de droga y no era así. Bueno, en la radio consulté el otro día sobre esta materia a Óscar Vela Descalzo en estos términos. Bueno, decisivo, ¿no? Janet inició la investigación de este caso, creo yo que es la que sacó a la luz esta historia, es la que descubre que la teoría del caso tramada por la Fiscalía de Bartow, en este caso, era falsa. Era efectivamente un montaje en contra de Nelson Serrano. Y a partir de ese momento es cuando yo también me intereso en la historia. Yo la investigué hace unos 3 o 4 años. Pero Janet es la que inicia la investigación y crea un documental fabuloso que se va a reprisar pronto, Carlos. Entiendo que la próxima semana sale nuevamente a Televisión Nacional. Como ven, lo que contó entonces es consistente con lo que ha ampliado ahora. ¿Ha leído él la novela? ¿Nelson? Sí. ¿Te ha comentado Logramos algo? meterla de una forma bastante hábil. Francisco la metió disfrazada por la portada. Evidentemente era muy difícil meterla a la prisión. Él recibía libros, entonces le metimos una portada que no era la que correspondía, la pegaron y él leyó completamente la novela. Y me la comentó toda, entera, ¿no? Se sorprendió de muchas cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que él no sabía lo de las pruebas que habíamos descubierto, las pruebas que habíamos encontrado. Él no conocía esto. Acuérdate que a él le secuestran en el año 2002. Había una investigación en los Estados Unidos. Él no estaba involucrado porque no tenían una sola prueba en su contra. Él había viajado ya al Ecuador 2 años antes a vivir en el Ecuador. Y de pronto lo apresan, se lo llevan a una prisión y nunca vuelve a hablar con nadie de este tema. Ni siquiera con sus abogados, porque sus abogados desde el día 1 le dijeron tienes que hacer silencio. Aquí no se habla de este tema. O sea, él no habló, ni confesó, ni dijo nada nunca durante el juicio. Por el libro se entera de todas las pruebas y de las 3 evidencias que hoy tenemos y de cuál es la teoría del caso que nosotros planteamos frente a la teoría de la Fiscalía. Bueno. Él se entera por su libro. Que es una cosa Ahí curiosa. tienen ustedes la maravillosa conjunción del relator con el abogado, de cómo se conjugan la defensa o la práctica de las leyes con el oficio de escribir, para en este caso, más que contar una historia, yo diría que lanzar un grito de justicia. Ojalá encuentre eco, pero si no, que encuentren ustedes lectores. Créanme que el relato, la historia, el caso es conmovedor y las lecciones que se desprenden de eso mucho más, adicionalmente a la que humanamente acaba de describir Óscar Vela Descalzo sobre la condición de Nelson Serrano. Nunca me imaginé que fuese un hombre de esas características, con esa resiedumbre y con esa convicción. Qué poder. Ya quisieran otros tenerlos, sobre todo en esas circunstancias de adversidad. Cuando volvamos, dejamos al escritor. Hablamos con el político. El Personal Shopper Inmobiliario. La mejor forma para comprar una vivienda. El comprador especifica el tipo de inmueble, presupuesto, zona, calidades y características generales de lo que busca. Firman un encargo de búsqueda en exclusiva y se pone a buscar hasta encontrar el inmueble que mejor se adapta a sus necesidades. Una vez escogida la vivienda, el Personal Shopper Inmobiliario negociará personalmente para obtener el mejor precio posible. Se comprobarán los documentos legales y por último se acompañará al comprador en todo momento hasta la firma en el notario. En definitiva, el Personal Shopper se trata de un servicio de búsqueda de viviendas bajo demanda, personalizado a cada cliente. La visión de Óscar Vela Descalzo sobre la realidad actual del Ecuador es lo que exploraremos enseguida. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es.
Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Con frecuencia, nuestro invitado ha sido un valioso analista sobre las circunstancias que están afectando al Ecuador ahora más que nunca, para entenderlas primero, pero lo más importante, para superarlas después. ¿Por qué, a pesar de tu aporte, Oscar, de muchos otros, igual o mayormente lúcidos, seguimos entrampados? ¿Qué quiero decir? Con un gobierno que, aunque le queden 3 meses, no atina todavía, salvo casos excepcionales, y con un país que todavía parece dispuesto a aceptarle al correísmo en buena medida por el desastre que ha sido el gobierno que lo sucedió, que lo hace parecer como un pálido reflejo de lo que fue. Pero más allá de aquello, ¿por qué parecemos otra vez dispuestos a dar el salto al abismo? Es una excelente pregunta, porque yo me pregunto muchas veces lo mismo. Y yo digo, ¿por qué no salir de este problema, de esta fragilidad que tenemos institucional? Que es lo que de alguna forma nos ha contenido en parte, pero nos debería contener muchísimo más. Y me refiero específicamente a la justicia, por ejemplo. ¿Por qué no salir de allí? Porque evidentemente hay gente a la que no le interesa. No le interesó nunca antes a quienes eran dueños de la justicia, hasta que llega Rafael Correa. Llega Rafael Correa y dice, no, déjenme a mí meter las manos de la justicia. Yo meto las manos de la justicia. Yo voy a arreglar este tema. Claro, metió las manos en la justicia para beneficio propio. Y la justicia sirve, como yo escribí el otro día, para todo. Como carta de defensa, como arma de defensa, como arma ofensiva para aniquilar, para desprestigiar, para matar adversarios, ¿cierto? Te sirve para todo. ¿Y ese proceso puede tener ruptura? Yo creo que debería tener ruptura. Es que si no, este país no tiene ningún futuro. La única forma es una asamblea constituyente, convocada bajo el artículo 444, que le permite al presidente poner las reglas bajo las cuales se elige la constituyente y a qué se dedica, siempre y cuando en una consulta popular el pueblo le diga sí, apruebo esa convocatoria. Y sobre todo, exacto, y sobre todo desvincular por completo a la función judicial del manejo político. Consejo de la Judicatura, es lo que estamos viendo hoy, estos días. Responden a quienes responden hoy, pero así como respondieron en su momento a otros. Ahora, tú que eres como abogado, y si compartes la idea, ¿eso significa otra constitución o reformar esta constitución? O una reforma a la constitución. Porque esta tiene un aspecto que vuelve inconstitucional cualquier intento de desplazarla, y es que no se puede ser regresivo en derechos. Entonces, la forma sería mantener los derechos consagrados ahí, que no es lo más grave de esta constitución. No, es una constitución que ha sido excesivamente garantista, y eso es de lo que nos quejamos todos, ¿no es cierto? Pero ya está. Los derechos están allí. Ese no es el problema. El problema sigue siendo para mí la pata de la que cojea la fragilidad de este país. La justicia sobre todo. Es la institucionalidad, pero en la justicia especialmente, porque la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, evidentemente son políticos. Siempre son políticos. ¿Y eso una constituyente con otras reglas lo puede cambiar? Lo debería cambiar. Y yo digo, ¿Tú te meterías? Si se dan esa consulta, ¿tú te postularías para asambleísta? ¿Constituyente? Me postularía para asambleísta, pero me encantaría ser parte de un proceso de reforma, por ejemplo, por supuesto. Pero siendo asambleísta, pues, ese es el problema, que la gente analiza, plantea, avisora, pero no, yo tengo otras cosas que hacer. Claro. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar? ¿De qué vivo? Es el tema, ¿de qué vivo? Felizmente, a ti trabajo no te falta ni te falta. Sí, no me falta. Me faltaría trabajo si es que me dedico a hacer. ¿Sabes cuánta gente votaría por ti o se animaría conociendo tus posiciones públicas? Muy poquitos, oye. No. Muy poquitos. Yo creo que no es. Estoy seguro que sería. Bueno, ¿qué importa? Los que menos votos tuvieron fueron los mejores asambleístas en la constituyente del 98. Sí. Pablo Lucio Paredes uno, León Roldós otro, para solo citar dos. Sí, además inteligentes entonces, además, gente que se necesita que efectivamente conduzca esto hacia lo que necesitamos. Si tuviéramos cierta institucionalidad, no es que no la vamos a tener si gente como tú que no se mete, pues. Sí. Oye, por supuesto no te metas aisladamente, o sea, métete corporativamente, quiero decir, armando un grupo, una tendencia, una causa, que luego ahí trabaje. Una golondrina no hace verano. Así es. Sí. Y definitivamente es la forma, sin duda alguna. ¿Lo vas a pensar? Ojalá, lo pensaría, sí, lo pensaría. Y ojalá se dé, Carlos, porque si no vamos a eso, no tenemos futuro. No hay forma de que este país camine. Entonces, con mayor razón, tiene que ser así. Ahora,
podría ser el último legado o el mayor legado o el verdadero legado de Lasso. Yo le he dado vueltas a la idea, antes de irse, después de las elecciones, y decir, propongo esta asamblea constituyente, la primera consulta que sea para esta cuestión, ¿sí o no? Es probable, a ver, podría ser, pero va a entrar deslegitimada por esa... Por ser él quien la por propone. ser quien la debe proponer entonces Daniel Noboa? Exactamente, a mí me parece que el siguiente presidente debería proponerla. De entrada, pues sea presidente año y medio. O al menos una consulta popular con los temas que se requieren, urgentes, 10, 12, los que fueran, en donde la parte medular para mí son estos, 2 o 3 temas relacionados con la justicia. Él lo ha dicho. Con Consejo de Participación Ciudadana afuera. ¿Tú le ves posibilidades? Bueno, al momento de esta conversación sí, tiene una ventaja amplia, pero no suficiente. Según unas mediciones, 8 o 10 puntos. No conozco otras que ratifiquen mi sensación de que es mucho más, pero ¿tú le ves posibilidad de que esa tendencia se mantenga? Yo creo que se va a mantener, pienso que se va a mantener y probablemente crezca un poco, pero, y aquí viene el pero, yo no creo que estén tan tranquilos desde el otro lado. Yo no pienso que esto esté ganado como afirma todo el mundo. Yo no coincido. Y yo no creo que se pueda asegurar nada. ¿Por qué piensas que no está ganado? Volátil. Fíjate lo volátil que es, con todo lo que pasó en la primera vuelta, con todo lo que sufrimos, con todo lo que los hechos de sangre que se produjeron. ¿Cómo cambió todo en 2 o 3 semanas? De una forma brutal, con Topic arriba, con Noboa arriba de pronto, con Villavicencio Zurita subiendo tremendamente, luego cambiando todo nuevamente y Luisa volviendo a subir, una cosa increíble. Y a mí me preocupa la volatilidad de este país y que cualquier hecho, estamos a pocas semanas, a nada, cualquier hecho te cambie radicalmente el tema. Y esto cambia. Eso explica por qué algunas instituciones están avanzando tan rápido con su agenda. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, el CPCCS, la Fiscalía, y por qué otras están yendo con tanta cautela, empezando por el propio gobierno que no hace lo que debería, como revelar con mayor precisión quién mató a Fernando Villavicencio. Por ejemplo. Pero creo que son síntomas, ¿no? Es decir, la forma en la que se ha movido el Consejo de Participación Ciudadana. Las estupideces que comienza a hacer el Consejo de la Judicatura de pronto. Atribulados todos aquí. ¿Por qué? Hay apuro. Hay una urgencia de hacer algo. Y a la vez el hecho de que el repudio y la conciencia de la opinión pública los frena, los difiere o los obliga por lo menos a disimular, ¿no es una señal extraordinaria de que este país no está perdido? De que basta un poco de información y convergencia para que las cosas se frenen o se impulsen? Yo no sería tan optimista, oye. Yo quisiera pensar así. Te digo, sí, es decir, parece que hay un momento en el que la opinión confluye y esta gente dice, me cuido. No, yo no veo eso. Se cuidan cuando ven que efectivamente hay una consecuencia. La Corte Constitucional puede destituir al Consejo. En 2 días les hizo saber que los iba a destituir. Ahí nos cuidamos. Okay. Pero no porque tú o yo o todo el mundo opine. No creo que se cuidan. La salida entonces, ¿cuál es si no es una constituyente como la que acabamos de describir? Para mí una consulta popular en los primeros meses para tratar de reformar al menos la parte medular de esto y tratar de institucionalizar esa parte de la justicia. Que es esencial. ¿Y cómo hacer para eso que gane Daniel Noboa, más allá de la advertencia que tú has hecho de que esto no está definido? Sí, no creo que esté definido. ¿Cómo hacer? Bueno, yo creo que es una decisión. Con la victoria de quien gane ese gobierno, una consulta popular en 90 días. El correísmo si la hace. Básica. Si gana, no la va a hacer. O la hará para sus fines. O la hará para otros fines, pero probablemente lo piense. Ojo. También. Probablemente lo piense. ¿Y qué es lo que Daniel Noboa debería hacer para consolidar su victoria? Para mí esto es fundamental. Consolidar su victoria, esto. Y luego él tendrá que atacar 2 o 3 temas urgentes, ¿no? Si gana. ¿Y para que gane, qué debe hacer? Para que gane, sí. Yo creo que mantener el discurso nada más. No hacer tonterías. Yo creo que a él le basta no hacer tonterías. En él confluye, te diría que el resto del país, hasta que efectivamente no cometas un error grave, que lo puedes cometer, en política se puede cometer, más aún con la volatilidad de este Mantener de este el país, discurso no es un error porque la gente
que vota por él ya va a votar por él si sigue diciendo lo mismo? ¿Él debe decir algo diferente para acercar a los que no están dispuestos a votar por él? Yo creo que debería mantener, al principio le vi un poco reacio a hacer una suerte de acuerdos. Y salió ahí con un discurso. Dijo que todo es trinca, que es amarre, correcto. Es una gran tontería. Yo creo que los acuerdos son indispensables hoy para que ese 60, 65% o lo que fuera, efectivamente pueda conducir el país hacia al menos un gobierno de seriedad, de tranquilidad, de paz, de calma. Ciertamente. Que es lo que necesitamos. Eso es básicamente lo que necesitamos. Lo que deben ser los acuerdos para validarlos es ser abiertos, transparentes. Nos hemos reunido con estas fuerzas políticas y hemos quedado en que van a votar por mí en estos términos, por estos principios, con estos objetivos, para impulsar estas causas. Punto. La democracia es eso. O sea, pretender que por la fuerza que has adquirido puedes solo llegar más lejos es complicado. Al volver, la parte final, la del hincha de la liga. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Pasión por escribir, pasión por la política y pasión por el fútbol. ¿Por qué esto último? A las 22 horas en vivo. El doctor Iván Saquicela dice que ya el doctor Wilman Terán no lo representa. ¿Y eso engendro? Iván, querido, algún rato te representó. De lunes a viernes y domingos. Constantemente menciono que estamos viendo la mejor generación de defensas centrales en la historia del fútbol ecuatoriano. Podemos debatir eso. Pero ya hoy, tanto que era la defensa rendimiento... titular de Barcelona, Quijano, Lecaro, Macías y Bustamante. Entrevistas que hacen historia. En esas todavía carpas que existen del terremoto, guindan de sus paredes y ventanas la propaganda política de quienes les robaron la plata. Y preguntas que abren caminos. ¿Qué es lo grave de que hayan 3.083 actas con diferencias numéricas? No debe haber ni una. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Parte final de la entrevista con Óscar Vela Descalzo, como habrán notado, un personaje, un escritor, un abogado, un analista fascinante, que además es hincha de liga, jugó fútbol, fue un gran back central. Óscar mide 1.90. ¿Y por qué no hizo carrera en el fútbol? ¿Qué pasó? Porque no era lo suficientemente bueno. No. Jugaba. ¿Eras muy tronco, muy duro? Yo creo que era muy tronco, muy duro. Sí, tenía la altura y bueno, llegué a jugar bastante bien, pero no tenía la calidad para ser profesional y además ya entré a la universidad. ¿Y el amor por liga? No, ese está desde muy pequeñito, ¿no? ¿Cómo te entró? Desde muy chico. Mi papá me llevaba al estadio, mi papá hincha del Macará, mi papá ambateño. ¿Ya? Hincha del Macará y él quería hacerme celeste a mí. Entonces, ¿ya? Pero claro, era imposible, me llevaba al estadio el periodista taurino y deportivo y me llevaba al estadio permanentemente. Y yo cuando vi esa camiseta alguna vez cuando era muy chiquito, nació ese amor solito, ¿no? Y ahora todos somos periodistas de la familia, menos mi papá que es macareño. ¿Qué partido fuiste a ver por primera vez? ¿Te acuerdas? Me acuerdo clarísimamente un 4-0 al Guavirá en una Copa Libertadores, con 4 goles de Juan José Pérez. JJ Pérez de Barba. J. Pérez, claro. Claro, no olvidar. Sí, me acuerdo clarísimo de eso. Guavirá es equipo brasileño, ¿verdad? No, era... ¿O paraguayo? Paraguayo. Paraguayo. Sí. Ok. De eso me acuerdo clarísimo.
¿Cómo está Liga ahora? Creo que está bien, recuperándose económicamente. Hemos tenido años muy complicados. La pandemia le mató al equipo. ¿Sube el 10 del técnico que necesita? Yo he tenido muchas dudas, pero hoy tengo que confesar que el equipo está jugando bastante bien. Yo a veces he pensado que Liga necesita un técnico más reposado, con más análisis y menos bronca. Es decir, para los hinchas estamos nosotros. Y él parece el hincha, ¿no? El hincha loco que se bota, que se da trampolines. Y yo digo, a veces necesitábamos un hincha más reposado tipo Bausa, ¿no? ¿Algún día volverá Liga a ser la bordadora? Ojalá, no sé si... Bueno. No habrá otro Polo Carrera, pero tendrá... No, es difícil. O tendrá otro como... Pero fíjate que esa bordadora de los 74 y 75 pasó a segundo plano con la bordadora, teóricamente, que no era tan bordadora. La del 2008, la que ganó 2009 y 2010. La Copa Libertadores. Pues claro, esos son temas más bien sentimentales, ¿no? Yo me acuerdo de la bordadora, yo me acuerdo del 2008. ¿Con la fórmula de Independiente se puede llegar a la meta que consiguió Liga? Sin duda, por supuesto. Es decir, ¿Independiente será campeón de la Libertadores alguna vez? Yo creo que está cerca y probablemente lo logre. Yo creo que lo va a hacer. Ha formado grandes equipos y tiene esa base tan sólida. Fíjate la cantidad de dinero que le ha entrado, y eso es fundamental en el fútbol. Basta ver hoy día Sudamericana y Libertadores, los brasileros todos los años, todo el tiempo, con presupuestos 10 veces los nuestros del Ecuador y los de Argentina y cualquier otro. El dinero hace mucho. ¿Qué es ser liguista? Uy, es un sufrimiento, pero es una alegría al mismo tiempo. Es un orgullo enorme, ¿no? Es un orgullo enorme para ¿Tu mí. familia lo es? En gran parte, casi todos, sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y cómo se siente no tener la más grande hinchada del país teniendo a ver los más grandes logros deportivos? Bueno, esa es la realidad, ¿no? Es decir, Barcelona es el 50%, más uno, dicen. Sí. Pero es así, pero los mayores logros deportivos los tenemos nosotros. Y es probable que algún momento alguien lo logre. Yo creo que Independiente está más cerca. Barcelona estuvo alguna vez. Sin los Paz allí, ¿se podrá volver a la meta otra vez, Rodrigo, con una inspiración que fue y motivación, y Esteban con su toque de administrador financista? Es probable que sí, cuando efectivamente el equipo se institucionalice más, porque yo creo que a eso es a donde vamos. Lo que tiene que hacer Independiente, lo que creo que hace Liga poco a poco, es una institución, más que un equipo de fútbol, un poco ya desvinculada poco a poco de los Paz, porque Rodrigo murió y Esteban está allí todavía, pero no va a durar tampoco mucho tiempo Esteban, es decir, no porque es una persona joven, sino porque el equipo se institucionaliza, se fortalece. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer todos los equipos. ¿Te apasiona dejar más los nombres? ¿Te apasiona el fútbol más que la política? Sí. ¿Y el fútbol más que la literatura? De forma diferente. Me apasiona hasta la locura, hasta perder la cabeza. La literatura es reposo, ¿no? Es escape. ¿Algún rato vas a tener el fútbol como uno de tus temas? ¿Para escribir de ese Sí, sí. Me encantaría. ¿La novela sí, sobre fútbol? No sé si una novela, pero cuentos probablemente sí. No sé, a lo mejor sí. Hay tantas historias allí interesantes para contar. Hemos vuelto a la literatura. ¿Algún rato la biografía de algún personaje te interesaría? Me encantaría escribir algo alguna vez, sí. Por ejemplo, esta que hiciste de nuestro cónsul en Suecia durante la Segunda Guerra Mundial, es de alguna manera una biografía. Aunque es no una suerte de biografía novelada. ¿Verdad? Es una biografía novelada de Manuel Antonio Muñoz Borrero, que es para mí el gran héroe que tiene el Ecuador del siglo XX. Personaje tan fascinante. Extraordinario. Que emitía pasaportes para... Falsos, además. Falsos. Para poderlo salvar a los judíos de los campos nazis. Y salvó nazis. mucha gente, salvó más de 1000 personas, se calcula. ¿Cómo entraste en contacto con esa historia? Igual, por lecturas, por alguien que me contó alguna vez sobre este personaje y me dijo, oye, este hombre tiene una historia maravillosa. Y a mí me atrapó la historia no solo de la salvación de los judíos y de la emisión de pasaportes falsos y todo este acto fraudulento, sino porque además tenía una historia muy bonita, una historia muy romántica atravesada por un amante, una mujer casada en Suecia, con la que él tuvo un hijo y este hijo apareció 20 años después. Era una historia muy linda. Esa es Ahora que cae la niebla, ¿verdad? Ahora que cae la niebla. Ya. La familia de él... ¿Te ha comentado algo después de la novela que hiciste? Muchas veces, les conozco a todos, son mis buenos amigos, la familia Muñoz y la familia Borrero, cuencanos. El vicepresidente, de hecho, es sobrino nieto de él. Uno de ellos fue un hombre que vivió en Bahía también.
¿Sí? Sí, es un médico familiar de ellos. No, y hay mucha familia de él y es gente que es muy orgullosa de este hombre. Y ojalá se lo reconociera más. No se lo conoce en el Ecuador tanto. Tú preguntas por Manuel Antonio Muñoz Borrero y ¿quién también será? Y es para mí el gran héroe que tuvo el Ecuador. Fíjate, es de otra manera la lista de Schindler. Sí, muy similar. Allí hecha por un Oscar Schindler, ¿no? Sí. Ya. Bueno, ¿de aquí a dónde, Oscar? Ahora estoy escribiendo una novela, igual estoy terminando una historia, investigando mucho, una historia de un grupo de nazis que vivieron en América, vivieron en Ecuador, pero sobre todo en Bolivia y en Chile. Y además se convirtieron en los grandes asesores de torturas y criminales nuevamente acá en América en general, protegidos por el gobierno americano, por la CIA, pero sobre todo por los dictadores de turno. Entonces es una historia muy linda alrededor de lo que pasó luego de la Segunda Guerra Mundial, acá en América. Te dejo con un reto. No dejes de escribir, para lo cual no necesitas ninguna exhortación, pero no dejes de darle vueltas a la idea que has admitido considerar. Armar un grupo que plantee y ejecute una salida jurídica para el país en la coyuntura del próximo gobierno a través de una consulta que trate los temas que se deben. Ya hubo un intento fallido de gente que reunió las firmas, 3 preguntas fundamentales, ahí se quedó. Solamente la persistencia te lleva a la salida. ¿Lo vas a hacer? Y lo voy a hacer y hay que hacerlo. Yo estoy seguro que hay que hacerlo, porque ese es el camino. Bueno, lo que hay que hacer es este domingo, no porque yo vaya a estar ahí como interlocutor, sino por él, 24 a las 16 horas, en la sala Vaquerizo Moreno, acudir a la presentación de Las Máscaras que hemos sido, el tema con el cual empezamos esta entrevista y que termino recordando ahora. No dejen de disfrutar en su obra literaria a este escritor por su extraordinario oficio, pero sobre todo no dejen de valorar los conceptos que más allá de la literatura emite y de por lo menos de evaluarlos sobre las puertas que abre todos los días para el país y muchas veces nos resistimos a cruzar. Y eso es porque el miedo nos embarga individualmente. Cuando la iniciativa se dé solidariamente o conjuntamente, ya van a ver que no es una persona o dos las que pasan por la puerta, sino una avalancha la que entre por allí. Comencemos a armar la avalancha porque si no nos viene del otro lado y no nos van a dejar reaccionar. Hasta la próxima semana. Verás, es posible gracias al auspicio de Telconet Latam, Serviseguros, Living Places, Personal Shopper Inmobiliario, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.